Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Shomrim Laboker. Y el día de hoy tendré la oportunidad de compartir con ustedes una clase de corte original llamada El síndrome del becerro de oro. Siempre que nos preguntamos qué tan grave fue el tema del becerro de oro, tenemos que tomar en cuenta que nuestra realidad es completamente producto de este evento que, si bien parece antiguo, que si bien parece eh, que no está actualizado, aparentemente nosotros tenemos que entender que existe una lección muy importante de la cual aún todavía no nos recuperamos. Así que, pues, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de las últimas parshiot para entender este concepto del cual yo llamé el síndrome del becerro de oro. Bienvenidos todos. Soy la doctora Annette Pierre. Bienvenidos a Shomrim Laboker. Antes de comenzar con el síndrome del becerro de oro, me gustaría hablar sobre el orden de las parshiot últimas. Tenemos la parashat Terumá y Tetzaveh, que básicamente tratan sobre la conceptualización del Mishkan o tabernáculo. Quiere decir, son las órdenes que da Dios a Moshe de cómo se tiene que hacer, cuáles son las medidas, cuáles son los utensilios, qué ingredientes llevan, todos cómo son las dimensiones. En la Parashat Tetzaveh vemos claramente el elemento humano del Mishkan, que son los Kohanim, los sacerdotes, sus ropas, lo que tienen que hacer, las leyes de ellos. Es curioso que hay este relato de Terumá y Tetzaveh con respecto a la conceptualización del Mishkan, y de pronto tenemos como un balde de agua fría, la Parashá Ki Tisa, que contiene varios elementos, pero obviamente lo que más nos llama la atención es que contiene el relato del Geta Egel, también conocido como becerro de oro. Posteriormente termina este evento, que es como un evento catastrófico en la historia, y después comienza la parashá de esta semana, que es Vayaquel, y de la siguiente semana, que es la parashá Pikudei, que básicamente reiteran todo lo anterior que se habló en Terumá y Tetzaveh, pero en esta ocasión ya no es la conceptualización, sino ya es la fabricación tal cual del Mishkan o tabernáculo, ahora ya en acciones y textualmente. Entonces, esto es muy interesante porque pareciera como que está muy fuera de lugar el relato del becerro de oro entre un relato de Terumá y Tetzaveh y el otro, el de Vayaquel y Pikudei. Por lo tanto, pues me gustaría aproximarme a decirles que parte de lo que es el análisis de esta clase, que sí la llamo de corte original, es que una cosa es conceptualizar algo y otra cosa es que lo tienes que hacer. Y por lo tanto, pues lo que entendemos es que la fabricación per se del Mishkan o tabernáculo se va a volver una necesidad porque las personas cayeron en el problema de hacer el becerro de oro. Así que esto es lo que vamos a analizar en esta clase y pues les pido que me acompañen. En términos muy generales, podríamos decir que el evento llamado Matan Torah, Shavuot, la entrega de la Torah, es el Tikkun de Adam HaRishon. Quiere decir, Adam HaRishon originalmente fue un ser creado para vivir en una situación edénica en el mundo de Yetzirah eternamente, y obviamente como era un ser con libre albedrío, es más que claro que tenía que tener opciones. Sabemos que Adán comió del Etzadat y a partir de ese momento nuestra realidad y la realidad de toda la humanidad, representada por el arquetipo que es Adam HaRishon, se cambió completamente. Adán se fragmentó en cientos de miles de fragmentos que presumimos que somos nosotros, y ahora cae en un mundo distinto al mundo de Yetzirah, al mundo edénico, llamado el mundo de Asiá o el mundo físico. Por lo tanto, nuestra historia, la historia de la humanidad, comienza
con este Adán salido de Gan Eden, el cual va a tener que trabajar por siglos o por milenios hasta que logre recuperar la altura que tenía en Edén. De manera muy magnífica y maravillosa, nosotros entendemos que pasaron 26 generaciones desde Adán hasta la generación de Moshe Rabbeinu, y en este tiempo la humanidad tuvo la oportunidad de caer y también de crecer en conciencia, y nosotros, la tradición hebrea es que Matán Torah, o le entrega la Torah, hace el tikkun de Adán. En ese momento que los Yehudim, que el pueblo de Israel dijo, Naaseh Benishma, que son como las palabras mágicas, y aceptaron vivir en la Torah, y aceptaron vivir bajo el yugo del cielo, y aceptaron vivir bajo las leyes de Dios, dice, el momento de Matán Torah fue un momento de tikkun en el cual el hombre regresó al estatus que tenía antes de caer comiendo del árbol prohibido. Por lo tanto, se dice que fue como el momento más grande que pudo haber en la historia, un pueblo, todos unidos, y todos juntos dijeron a Sebenishma, lo haremos, lo aceptamos, luego lo entenderemos. Y en ese momento cayó la eternidad sobre este pueblo, y pues se ve que era el momento de gloria, el momento de cosecha de Dios. Pero desgraciadamente, y esto es lo que yo llamo el síndrome del becerro de oro, las personas que experimentaron esto no pudieron sostener esta visión, no pudieron sostener este pacto, no pudieron sostener este concepto de vivir a la altura de Dios con una espiritualidad tan elevada, porque debemos de pensar que en cierta manera era un pueblo de esclavos, era un pueblo que apenas había sido redimido, por lo tanto, pues no se cambia tan rápidamente una generación. Y por lo tanto, pues, aunque este momento fue el momento de gloria, desgraciadamente no duró mucho, porque Moshe en ese día tan maravilloso dijo, voy a subir 40 días al monte Sinai para recibir las primeras tablas, para recibir las tablas de la ley, y en 40 días voy a bajar, y la bajada de Moshe con las tablas hubiera sido el tikkun y el sello del tikkun de que ya se había logrado un arreglo duradero que regresaba al hombre al Edén. Pero aquí vienen los problemas. Al ver que Moshe no bajaba, la gente entró en pánico. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar que la gente tenía la mentalidad completamente de esclavos, que significa un mojín de katnut, una conciencia disminuida. Y pues mientras veían a Moshe y mientras veían milagros, para ellos todo estaba bien, ahí estaba Dios, ahí estaba el emisario de Dios, todo estaba bajo control. Pero en el instante que perdieron de vista a Moshe, la gente realmente entró en una tremenda desconfianza. Yo le llamo una neurosis porque se empezó a contaminar la gente de ¿y qué pasará si no baja Moshe? ¿Y qué vamos a hacer en el momento que no pase Moshe? Entonces la gente empezó a estar completamente en una incertidumbre, en una crisis tremenda. Y desgraciadamente sabemos que hicieron un sustituto a Moshe, un sustituto, y ellos dijeron cuál es el sustituto, y dijeron, este es Elohim, este es el sustituto que nosotros queremos, y hicieron un becerro de oro. Desgraciadamente, todo lo alcanzado en Sinai, pues en este momento se derrumba, Moshe baja de la montaña, con la terrible decepción de que el pueblo estaba adorando a un ídolo. Sabemos que lo que dice las tablas es no tendrás otros dioses, Anoji Hashem Elokeja. Entonces, esto era la traición más grande que puede ser concebida a una relación
y una relación como la que se había logrado en Sinai. Por lo tanto, cuando Moshe baja y encuentra esta escena terrible donde la gente están adorando al becerro con todo tipo de pasión, con danzas, con una orgía de placer, sabemos que Moshe, en ese momento, las tablas caen de sus manos y se hacen añicos. Es muy importante mencionar que tenemos aquí muchas dudas, y yo recibí muchas dudas por parte de ustedes y por parte de mi correo, donde me dice la gente, bueno, ¿cómo es posible que la gente que vio Matán Torah, la gente que vio la salida de Egipto, la gente que vio cómo se abría el mar, la gente que experimentó las plagas, esta gente que se alimentaba del maná, ¿cómo es posible que en un instante de incertidumbre hayan tirado todo a la borda? ¿Cómo es posible que esto sucedió? Entonces, es muy interesante porque me imagino que ustedes, y si no lo han oído, es una oportunidad para hablar de un fenómeno que sucedió en la salida de Egipto, que es que cuando el pueblo de Israel, cuando los hebreos salieron de Egipto con Moshe, las tribus, etcétera, se les unieron un grupo de gente, una multitud mixta llamada el Erev Rav. Y la historia del Erev Rav es una historia muy compleja porque hasta el día de hoy es un pueblo, o es una mezcla de naciones que ha acompañado al pueblo de Israel desde entonces hasta nuestros días. Y por desgracia, pues es una mezcla muy perniciosa. Quiere decir, era gente que no tenía ningún tipo de interés en el judaísmo, no tenía ningún tipo de interés de tener una relación con Dios, pero deslumbrados por la grandeza de Moshe, deslumbrados por el poder que Moshe tenía con este Dios, dijeron, vamos a seguirlo para ver cuál es su poder y a ver cómo nosotros podemos aprender ese poder. Quiere decir, fue gente que acompañó al pueblo de Israel por razones completamente utilitarias. Y el Zohar habla mucho de este Erev Rav, porque Erev Rav es la sigla de 5 naciones mixtas que acompañan al pueblo de Israel. Es también importante decir que la palabra Erev significa noche, quiere decir que eran seres con almas muy oscuras. Y el Zohar no le quita la narrativa, sino todo lo contrario. Nos dice que básicamente el Erev Rav eran la reencarnación, eran la doble reencarnación tanto de toda la gente que murió en el diluvio y que después aparecen en el relato del Dor HaFlagá, que es la Torre de Babel, y ahora aparecen en Egipto. Quiere decir, toda esa gente que desapareció en el diluvio, toda esa gente que se esparció y que desapareció en la Torre de Babel, ahora aparece aquí como gente que están mezclados en Egipto y se podría decir que los líderes de este grupo de gente eran los Hartumim o los magos egipcios llamados Yumbrus and Janus. Y la realidad es que ellos estaban completamente decididos a acompañar al pueblo de Israel para sacarles su truco, para entender cuál es la fuerza de ellos y poder adquirir esa fuerza. La verdad es que Dios le dijo a Moshe que no aceptara a este grupo. Dios le dijo, ten cuidado con este grupo, y Moshe, por muchos motivos que trascienden esta clase, insistió en darles la oportunidad y creyó que era bueno integrarlos. Y desgraciadamente, pues fue muy malo entonces y sigue siendo muy malo hoy en día. La diferencia es que entonces sí se sabía quién era el del Erev Rav, y el problema es que ahora no sabemos quién es el Erev Rav. Ya pasaron tantas generaciones que definitivamente después de 120 generaciones o 110 generaciones después de Sinai, no sabemos quién es Erev Rav, pero lo que sí sabemos, como traje acá las citas, es que el Erev Rav es el que ha hecho retardar
la llegada de Mesías y es el que ha hecho que el pueblo de Israel caiga una y otra vez en cosas negativas, particularmente en idolatría. Por lo tanto, pues la historia es que la gente del Erev Rav fue la que incitó esta incertidumbre, esta neurosis, y empezaron a pedir que se hiciera un ídolo, que se hiciera un sustituto a Moshe, y pues sabemos que la situación es que acaba muy mal. Acaba muy, muy mal porque desgraciadamente todo lo logrado, como expliqué hace un momento, en Matan Torah, pues se pierde. Ahora viene una cosa muy interesante que yo descubrí y básicamente este es un concepto que está basado en los Jajamim, que dice que realmente el problema de Adán al comer el fruto del árbol prohibido, del Etz Hadat Toverá, tiene un paralelismo y es casi una escena espejeada, completamente espejeada, del problema del becerro de oro. Quiere decir, es un escenario distinto, es un lugar diferente, pero básicamente el problema es el mismo. El problema es querer hacer lo que tú quieres hacer y no hacer lo que Dios quiere que hagas. Quiere decir, no es que la persona no puede tener iniciativa, pero cuando tú tienes una condición de hace esto y abstente de esto, y lo que tú haces es lo que te dijeron que te abstengas, definitivamente la cosa pues no va a acabar bien, porque la relación con Dios no es una relación que cada quien y espontáneamente puede lograr a través de su imaginación. La realidad es que Dios ha sido bastante claro cuando fue la escena de Adán y también cuando es la escena del Sinai, en qué quiere y en qué términos quiere tener la relación con el pueblo de Israel. Entonces me interesa mucho que ustedes tengan la oportunidad de leer conmigo el siguiente concepto. Traje dos citas. Una es antes que Adán comiera del árbol del Tov Berá. Se las voy a leer en hebreo y la voy a traducir. Y la otra es en la Parashá Ki Tisa, antes de que se haga el Het. Entonces, básicamente lo que dice en la escena de Breshit, dice, Vayu Shnehem, y estaban los dos, se refiere a Adán y a Java, Arumim, estaban los dos desnudos, Adán Beishto, Adán y su mujer, Velo Idvosheshu, y no se avergonzaban. Esa es la forma que lo entendemos, que dice que antes del comer del árbol, estaba Adán, estaba su mujer, estaban como niños desnudos, sin tener ningún tipo de pena, sin ningún tipo de conciencia de que estaban desnudos, y no tenían, la palabra que usa la Torá es lo idvosheshu, no tenían vergüenza. Y hay algo muy interesante, que realmente es sorprendente, porque en Parashá Ki Tisa, antes de que suceda el Het, es más, el pasuk, donde se abre todo el relato del becerro de oro, dice, Vairá, y el pueblo vio, Ki Boshesh Moshe, que Moshe tardó, Laredet Minar, tardó en bajar de la montaña. Entonces, bueno, se ve como dos relatos que no tienen que ver uno con el otro, pero si ponemos atención, es que la palabra para decir que no tenían pena es idvosheshu, boshesh, y la palabra para decir que tardó Moshe es también boshesh. Quiere decir, definitivamente no puede ser una coincidencia. Por lo tanto, la clave para entender esto es la palabra boshesh. Acá vemos en hebreo que dice boshesh. ¿Qué es boshesh? Entonces, busha en hebreo antiguo, en hebreo moderno, es vergüenza. ¿Qué vergüenza tengo de que me vean así? Ah, vergüenza. Pero también boshesh, y se escribe idéntico, es tardanza. Y también boshesh
si lo separamos, la palabra Boshesh es Be-Shesh, es 6. Entonces el Zohar, Akadosh, en Parashat Ki Tisa, nos dice que todo el problema que sucedió en Sinai sucedió porque hicieron mal su cálculo por 6 horas. Quiere decir, Moshe tenía que bajar después de 40 días. Bueno, ellos, si hubieran esperado 6 horas, no hubiera habido ningún problema, hubiera bajado Moshe, hubiera encontrado el pueblo en un perfecto estado espiritual, etcétera, todo bien. Entonces, estamos acá viendo una cosa muy interesante, porque no sé si han oído de otros maestros, pero el Gaón de Vilna, el Gra, nos dice que el problema que tuvo Adán y Javá en el Edén no es que comieron del árbol. Realmente, si nosotros vemos lo que dice Dios, dice, de todos los árboles que hay en el jardín, puedes comer, mas de este árbol no podrás comer. Pero el Gaón de Vilna nos dice que no era una ley que se tenía que sostener eternamente. Quiere decir, no puedes comer ahora, tienes que esperar. ¿Y cuánto tenía que esperar Adán? Aparentemente, para poder comer, tenía que esperar a que entrara Shabbat. Una vez que entrara Shabbat, Adán hubiera tenido el permiso de comer de todos los árboles y también del Etzadat. Por lo tanto, hay una similitud increíble entre ambos relatos. Ambos relatos, cada quien hizo lo que quiso. Ambos relatos hablan de la autoproyección típica que es la idolatría. 6 horas más hubieran esperado en hacer el becerro y no hubiera habido problema. ¿Por qué? Porque hubiera bajado Moshe. 6 horas hubiera esperado Adán y Java a que entrara Shabbat y hubieran comido del árbol, no hubiera problema. Entonces, básicamente, lo que tienen en común ambos relatos, además de que la motivación se podría decir que es la misma, me atrevo a decir que el problema es un problema en el tiempo. El tiempo es un problema. Tiempo que tenían que esperar a Moshe, no esperaron. Tiempo que tenían que esperar para comer del Etzadat, no esperaron. Por lo tanto, hay un tema muy importante con el tiempo. Y el hecho es que si nosotros entendemos y leemos en Breshit las consecuencias de haber comido del árbol, es que en el Edén, en el mundo de Yetzirah, la realidad en Yetzirah es que el Edén, no sé si saben, pero la palabra Edén en arameo, Edna, es tiempo. Edén era un lugar eterno. Quiere decir, el tiempo no es lo mismo que acá. Es un lugar que corre el tiempo, tú eres eterno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entran a esa realidad del mundo de Asia, cuando entran a la realidad del mundo de Malhut, precisamente las consecuencias a las que se atienen es que van a entrar en un mundo de mortalidad. Es un mundo que el tiempo se vuelve un tema muy importante porque no tienes eternamente para hacer las cosas, tienes tiempo limitado. Y básicamente la consecuencia que le dan a Adán y la consecuencia que le dan a Eva va en relación al tiempo. ¿Por qué? Porque a Adán le dicen, con el sudor de tu frente comerás pan. Quiere decir, ahora lo que tú tenías gratis, lo que tú tenías que podías comer en el instante, ahora tienes que esperar mucho tiempo entre que preparas la tierra, siembras la tierra, cosechas, separas el trigo de la paja, mueles la harina, amasas la harina y comerás pan. Quiere decir, el proceso es en lo que entró Adán en este mundo. Y Eva también. Exactamente pasó lo mismo. Con Java lo que sucede es que dice, Be'etzef telbi banaf. Con el sudor de tu frente, también, con el sufrimiento, crearás y crecerás a tus hijos. ¿Y a qué se refiere? A que antes, en el Edén, tú, en el instante que concebías, tenías a tus hijos. No había tiempo, no había proceso.
En cambio, en este mundo, todo es un proceso. Ahora tienes que esperar la ovulación, ahora tengo que esperar el embarazo, ahora la crianza, la lactancia. Quiere decir, todo se extendió con respecto al tiempo. Y es evidente que el problema es que ellos no entendieron lo que era el tiempo. Por lo tanto, parte de lo que va a ser nuestro tikkun en este mundo es entender el proceso del tiempo, introyectarlo en nosotros. Ahora, voy a decir una cosa que no todo mundo sabe, pero hay un midrash que cuenta que cuando hicieron el becerro de oro, pues los primeros en incitar todo el problema fue el Erev Rav. Después, el Erev Rav contaminó y jaló a otras personas. La mayor parte del pueblo no quería hacer el becerro de oro, pero había una presión por parte de esta gente muy fuerte. Entonces fueron con Aarón y Aarón quería ganar tiempo. Precisamente Aarón dijo, bueno, vamos a ganar tiempo. La primera cosa que se le ocurrió cuando vio que había tanta violencia, y la violencia religiosa normalmente es terriblemente fuerte, dijo, bueno, tráiganme oro y vamos a ver qué hacemos. Él pensando que la realidad, pues los esclavos son medio muertos de hambre y que no van a desprenderse tan rápidamente de su oro. Como que algo que nunca tuviste, de repente no tan fácilmente lo vas a donar para hacer una cosa que no estás convencido. Entonces se dice que empezó a haber una como coerción por parte del Erev Rav en la gente de dame tu brazalete, dame tu oro, dame tus metales, dame. Y al final prácticamente se dice que todos los hombres terminaron dando sus metales, su oro, porque tenían miedo de morir. Sabemos perfectamente que la cosa se puso muy, muy violenta. El hijo de Miriam, Hur, que se opone a esta rebeldía, lo matan. Entonces Aarón, al ver que la cosa se estaba poniendo muy dura, quiso ganar tiempo y estirar el tiempo con esto de, bueno, vamos a juntar el oro, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que sí juntaron el oro, pero lo interesante es que las mujeres se rehusaron a dar su oro. Las mujeres dijeron, nosotros no vamos a participar. Quiere decir, el Het del Egel fue hecho únicamente por hombres, no por mujeres. Entonces, evidentemente, pues hay algo que nos está diciendo por qué las mujeres no participaron y por qué los hombres sí. ¿Qué tienen diferente las mujeres que los hombres en esta ecuación del tiempo? Y pues les voy a explicar qué tenemos diferente. Básicamente, las mujeres tenemos un reloj interno. Las mujeres tenemos un reloj que se prende, despierta en la pubertad y comienza con el ciclo hormonal. El ciclo hormonal, no es que el hombre no lo tiene, pero no lo tiene tan claro como la mujer. El hombre tiene algo como muy continuo. Pero la mujer cada mes ovula, cada mes menstrua, cada mes puede embarazar, cada mes tiene su fase folicular y su fase progestacional. Quiere decir, el problema del tiempo y la forma en que la mujer arregló o vivió el problema del tiempo fue interiorizándolo. Y por ende, la mujer aprendió a esperar, porque estamos acostumbradas a esperar el embarazo, la lactancia, la adolescencia. Quiere decir, todo el concepto del tiempo en el hombre es externo, pero en la mujer es interno. Y por consiguiente, es muy interesante mencionarlo, pero el premio que se le dio a la mujer por no haber participado en el Het del Egel es que el Rosh Hodesh, la luna nueva, cuando se declara la luna nueva de cada mes, es una fiesta femenina. Y es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta,
el ciclo menstrual, el ciclo sexual, el ciclo, es más, la palabra menstrual viene de mes. Y sabemos que la luna, desde que crece hasta que desaparece, pues es un mes lunar. Por lo tanto, hay un símil muy interesante, metafórico, una analogía entre la mujer, la luna y el reloj interno y los cambios que representa la luna. La luna es un satélite que de pronto no lo ves, de pronto lo ves, de pronto se ve mengua, de repente aparece. Es como con la misma cadencia similar a lo que es el ciclo reproductivo de la mujer. Entonces, básicamente, cada Rosh Hodesh, las mujeres tienen que tomarse un día de asueto, un día de goce. ¿Por qué? Porque Dios premia a las mujeres por no haber participado en el Het. Quiere decir, ellas dijeron, a nosotras no nos importa esperar un poquito más. Si tenemos que esperar 6 horas, si tenemos que esperar un día más, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos hecho este tikkun del tiempo. La pregunta acá es muy evidente. Por un lado podríamos decir, bueno, ¿qué tan grave fue hacer el becerro de oro? Finalmente era un grupo muy inmaduro. ¿Qué le puedes pedir a un grupo de esclavos redimidos? ¿Qué tanto puedes esperar de un grupo que acaba de dejar la esclavitud? Quiere decir, tenemos muchas formas de atenuar y decir, bueno, no estaban preparados. Pues evidentemente no estaban preparados. Evidentemente, este es el síndrome del becerro de oro. El síndrome del becerro de oro nos indica que los seres humanos estamos completamente basados y completamente impresionados por nuestros propios sentidos. Los sentidos afectan completamente y son verdaderamente afectados por la fisicalidad. Y por ende, entre más físico eres, los sentidos son más importantes. Y esto significa que el síndrome del becerro de oro es que en el judaísmo y lo que es pensar en Dios, en un Dios que no tiene forma, en un Dios que no sabemos exactamente qué es, en un Dios que es como un concepto abstracto, es muy difícil sostener una relación con un ser que no ves hoy enfrente de ti. Quiere decir, cuando la persona, hoy en día los seres humanos estamos cómodos con lo transparente. Ahorita las personas ni siquiera tienen dinero en su bolsa, tienen una tarjeta o tienen un celular en donde mandan dinero a las personas. Quiere decir, antiguamente la gente nada más creía en lo que veía y lo que no veo no existe. Hoy en día esto ha cambiado, pero ha tardado en cambiar más de 3,000 años. El síndrome del becerro de oro reside en que la gente no tenía la capacidad de entender o de tener una relación con Dios en el sentido abstracto. Es decir, sé que está ahí, no lo tengo que ver cada instante, entiendo que es Dios. Quiere decir, la gente únicamente cree en Dios porque caían milagros o porque Moisés estaba frente a ellos. En el instante que no vieron a Moisés, dijeron, ¿no acaso Dios está con nosotros? No entendían cómo anclar. Quiere decir, la incapacidad de los seres humanos de pensar en un Dios sin pensar en ningún intermediario y no pensar en ninguna cosa física, eso es el mojín de Gatlut. Eso es la capacidad que tenemos de crecer espiritualmente. Mientras el ser humano y mientras la humanidad necesite fetiches, objetos, personas, intermediarios en tener una relación con Dios, la persona está teniendo el síndrome del becerro de oro. Por lo tanto, pues
por un lado podemos decir, bueno, no estaban preparados, necesitaban su tiempo. Entonces regreso a la pregunta que comenzamos en el principio. ¿Por qué está el Geta Egel? ¿Por qué está el problema del becerro de oro aquí a la mitad de la construcción del tabernáculo del Mishkan? Entonces, evidentemente, lo que esto significa es que el Mishkan es el antídoto físico para no entrar en dudas. Ya que la gente no puede sostener el concepto de dónde está Dios, entonces Dios dijo, bueno, pues van a tener que hacer un lugar con una perfecta estructura fractal, una geometría sagrada única, donde yo voy a tener mi morada, la Shejina, la presencia divina, va a estar ahí, de tal manera que la gente puede dudar, pero el día que estén en contacto, se van a recargar, se van a resetear, van a volver a creer en mí. Quiere decir, es interesante porque la parashá de esta semana, que es Vayaquel, trata de la fabricación del Mishkan y trata de Shabbat. Y la realidad es que ambas son la solución al síndrome del becerro de oro. La solución física es tener un lugar en donde Dios dijo, este es el lugar donde yo quiero morar. No puedo estar en cualquier lugar, pero en este lugar que tenga esta estructura, que es exacto como yo lo pido, si se hace todas las cosas como yo las pido y todo se hace de la manera correcta por Aarón, etcétera, etcétera, mi presencia va a estar ahí acompañándolos. Entonces, en el plano físico, el Mishkan o el tabernáculo es ese lugar donde la gente volvía a tener contacto con Dios y se tranquilizaban. Y en Shabbat, Shabbat es el espacio interior que nosotros hacemos para que la presencia divina esté dentro de nosotros. Quiere decir, uno es el lugar y el otro es en tiempo. Entonces, aquí la pregunta última, y con lo que quiero acabar esta clase, que espero que hayan disfrutado, es si realmente las mujeres no participaron y si realmente la mayor parte del pueblo no quiso participar y se rehusaron a participar. Y la mayor parte de la gente que incurrió en el becerro de oro no eran ni siquiera hebreos, eran este grupo del Erev Raf. ¿Por qué todo el pueblo tiene que pasar la consecuencia de las tablas rotas y de ir por todo un proceso de rectificación ahora del becerro de oro? ¿Por qué no basta decir, bueno, castiga a los que fueron los autores intelectuales del problema? Lo interesante es que sí hubo un castigo a los autores intelectuales, no sé si saben, pero se molió, se hizo como una diamantina del Hegel y se le dio a las personas, y las personas que participaron activamente en hacer el ídolo se reventaron. Pero el punto es que después del Geta Hegel, nada será igual. Nuestra existencia no es la existencia de las primeras tablas. Nuestra existencia es las segundas tablas, las tablas que recibimos en Yom Kippur. Quiere decir, ¿por qué todo el pueblo tiene que pagar los platos rotos? Y creo que con esto me despido. Básicamente, todo aquel que no se opone al mal en forma activa y dice, bueno, allá ellos, mientras no me influya a mí, yo no me meto. Cualquier persona que tiene esta postura de yo no he hecho nada mal a nadie, eso no es ser bueno. Todo aquel que no se opone al mal y que es neutro, termina permitiendo que exista el mal y por consiguiente es culpable. Y por lo tanto, a pesar de tener todas las atenuantes de las cuales hablamos en esta clase y muchas otras que pueden escuchar con otros maestros, seguimos padeciendo el síndrome del becerro de oro. Pues esta es la clase que tengo para Parashá Vayaquel. Es una clase que comprende muchos conceptos y les invito a todos ustedes a ser activos y a imponer
nuestra voz cuando veamos que algo está mal. No podemos cruzarnos de brazos y decir, pues ya ni modo, mientras no me afecta a mí, no importa. Claro que nos va a afectar a nosotros. Todo lo que no hagamos nosotros por terminar el mal, terminará afectándonos a nosotros. Agradezco su presencia en esta clase. Nosotros acá en Shomrim Laboker estamos comprometidos para dar para ustedes, nuestros queridos escuchas, las mejores clases continuas. Y pues, aunque no lo crean, sus donaciones son importantes para seguir con este proyecto que se está convirtiendo en un proyecto sumamente interesante. Así que gracias a sus aportaciones, nosotros vamos a poder seguir transmitiendo y cada vez con mejor tecnología. Y pues, como siempre, me despido con un cordial shalom, deseándoles una Shavua Tovu Mevorach. Y les dejo el correo de la persona que hace las cartas cabalísticas, la consulta cabalística. Es debimedresh@gmail.com. Escriban un correo ahí para pedir el servicio de carta astral, carta cabalística y una consulta cabalística. Me despido con un cordial shalom, deseándoles a todos que tengan Shabbat Shalom Umevorach. Y pues nos vemos en la próxima transmisión. Yo soy la doctora Annette Pierre y gracias por estar con nosotros en Shomrim Laboker. Gracias a todos. Shalom Ubraja. Gracias.